Finalmente, hacia 1970, Román Piñachán repiensa los tres horizontes y tomando algunos otros elementos, incluso de arqueologías, de periodizaciones usadas con anterioridad para otras áreas, él va a tomar, teniendo en cuenta los cambios gestados entre patrón de asentamiento y complejización sociopolítica, 4 grandes momentos para la historia mesoamericana, y van a ser los siguientes: grupos nómades como primer momento, esto que caracteriza la historia de la humanidad; el sedentarismo, las comunidades sedentarias para un segundo momento; y finalmente va a agregar 2 donde las connotaciones son claramente alusivas a los cambios gestados en la organización sociopolítica: los pueblos y señoríos teocráticos, pensando en esta primera complejización social, donde los que gobiernan son denominados de modo arbitrario, pero como un acuerdo general, sacerdotes, para llegar finalmente a los señoríos y estados militaristas. También en otros momentos se ha acordado solamente trabajar en torno a los patrones de asentamiento, y se habla simplemente de pueblos ligados al nomadismo, pueblos ligados al sedentarismo y finalmente el del urbanismo. Esto, nosotros vamos a hacer referencia en torno a la periodización que finalmente vamos a trabajar. Una aclaración: dentro del sedentarismo hay que diferenciar con mucha claridad la agricultura incipiente de aquella agricultura que permite un afianzamiento del patrón aldeano, y finalmente, dentro de lo que se denomina el urbanismo, el surgimiento, por un lado, de los centros ceremoniales en Mesoamérica, lo que en Andes después llamaremos santuarios, como patrón de asentamiento que acompaña el surgimiento de las primeras jefaturas sacerdotales, y por último el surgimiento sí ya de la ciudad, es decir, de lo que se llama el urbanismo pleno. Como ustedes ven, para hablar de periodización se toman varios rasgos o varios tópicos: la base de subsistencia, el patrón de asentamiento, el grado de centralización del poder, la existencia y la importancia de un aparato bélico, el nivel también estético de las manifestaciones artísticas, y todos esos elementos entran a jugar a la hora de aplicar de algún modo estricto o consumado estos criterios, ¿no? Estos criterios que son, para algunos autores, uniformes y para otros no tanto. Es decir, esto no hay en algunos casos acuerdos tan claros. Finalmente, entonces, teniendo en cuenta la organización de la vida material, de la vida política, de la vida social, y también un elemento que nosotros sumamos a estos 3, que son los que dan los autores que anteriormente cité, López Austin y López Luján, que es el de la cosmovisión, acordamos trabajar con una cronología que incluye 3 grandes momentos, 3 grandes etapas, que son el preclásico, que va desde el 2500 al 200 después de Cristo, de modo genérico. Vamos a ver cómo estos tienen a veces referencias regionales diferentes. El clásico, del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, y el posclásico, del 900 después de Cristo hasta la invasión europea. Estos 3 grandes momentos, estas grandes etapas, tienen 2 periodos transicionales. ¿Qué quiero decir? No se pasa de modo tajante, sin ningún tipo de transición, a una etapa a otra. Esto lo van a entender con toda claridad cuando aborden las lecturas. Entonces, entre el preclásico y el clásico tenemos un primer momento de transición denominado protoclásico, que va del 400 a.C. al 200 después de Cristo de modo general, y el epiclásico, que es aquel que está entre el clásico y el posclásico. El epiclásico va desde el 650 o el 800 después de Cristo hasta el 900 o el 1100 después de Cristo, según las regiones.
Nosotros ahora en la próxima entrega vamos a empezar a hablar de este primer periodo, que es el preclásico, que está asignado por la aparición de las primeras sociedades de jefatura, es decir, cuando ya se ha consumado el fin de las sociedades igualitarias. Esto es posible a partir de una consolidación de la intervención humana en los procesos de domesticación de plantas. Cabe aclarar que en Mesoamérica, a diferencia del área andina, no vamos a tener domesticación de animales con el mismo peso y la misma importancia dentro de la vida material de las comunidades como la tenemos en Andes. Un elemento que no pude dar cuenta porque me llevaría mucho tiempo, pero que es otro elemento a considerar, es esto que se llama la geografía tridimensional mesoamericana, donde podemos reconocer tres grandes pisos, las tierras altas o frías, las medias o templadas y las bajas o cálidas, que permiten en ese desafío que el medio como reto impone a las comunidades humanas diferentes modos de subsistencia y diferentes respuestas en torno a los patrones de asentamiento. Pero esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos recortando procesos y analizando sociedades concretas. Bueno, nos vemos en la próxima entrega cuando trabajemos el preclásico en la costa del Golfo.